hablado muchas veces y de muchas maneras. Está recordando que Dios conversó con Abraham, que Dios habló por medio de Moisés, que habló por medio de los profetas. Habló de muchas maneras para finalmente hablarnos por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y así en cada capítulo nos va relatando historias de lo que pasó con este pueblo, hasta llegar aquí al capítulo 22, donde presenta el perdón de Dios, y la promesa de Dios de que nunca más se acordará de nuestras iniquidades y de nuestras transgresiones. Hay gente que ha sido bautizada en el nombre de Jesús, pero en su conciencia todavía se recuerdan de lo que hicieron a los 15, a los 20, a los 30 años, y les mortifica, porque no han reconocido que el perdón de Dios es verdadero. Gloria a su nombre. Porque no fuimos perdonados solo de buena voluntad, sino que fuimos perdonados por el sacrificio de Cristo. Su muerte en el madero, su preciosa sangre, eso es lo que nos lavó. Amén. Y si la sangre de Cristo nos lavó, no hay nadie que nos pueda apuntar con el dedo para acusarnos. Gracias, Señor. Aleluya, Jesús. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias. Sin embargo, en esta nueva etapa de un pueblo lavado, de un pueblo redimido, no pueden permanecer los vicios que hubieron antes de conocer a Cristo. Oh, gloria a su nombre. Fíjese que la historia de Israel, la rica historia de Israel, nos dice que cuando Dios sacó al pueblo de Egipto, una historia que usted conoce, yo sé que la conocen al revés y al derecho. Envió Dios 10 plagas y devastó a esa nación, sacó a su pueblo, lo hizo pasar por el mar ahí, abrió las aguas del mar para que el pueblo pasara o pasase. Pero lo que nosotros a veces no sabemos es que junto al pueblo de Dios que salió de Egipto, junto a la nación de Israel, salió mucha gente que no era de Israel. Hubo gente que se aprovechó de la circunstancia, porque vio que había una bendición, porque vio que había una gloria que se manifestó ahí, entonces ellos no quisieron perderse, aleluya, esa oportunidad. Pero no tenían identidad ni con el pueblo ni con Dios. Porque los que tenían identidad con Dios eran los descendientes de Abraham, eran los descendientes de Israel. Había una cuestión consanguínea. Aleluya. El Señor conoce a los que son suyos. Amén. Amén, así es, Señor. Cuando Dios encontró a Moisés, le dijo: he oído el clamor de mi pueblo. Aleluya. Identificándolo Dios, un pueblo que estaba bajo sufrimiento. Pero esta gente que salió juntamente con el pueblo, comenzaron a debilitar al pueblo. Hay aquí en el libro de Números, en el capítulo 11, una declaración que escribe Moisés
Dice, el verso 1 dice, aconteció que el pueblo se quejó a oído del Señor, y lo oyó Dios y ardió su ira, y se encendió fuego en el campamento. Entonces clamó Moisés a Dios, y el fuego se extinguió. Acción y reacción. Y el verso 4 nos dice, y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo. Y los hijos de Israel también lloraron con ellos. O sea, los extranjeros. Hay una versión, yo se la decía a mi hermano Nicolás, hay varias versiones bíblicas, pero hay una versión donde dice, y la shusma. La shusma, esa gente que no pertenecía a Israel, pero que dada las circunstancias salió con el pueblo, cuando estaban mezclados en medio, comenzaron a tentar a Dios, comenzaron a provocar a Dios y comenzaron a arrastrar la debilidad que tenía el pueblo de Israel. Y empezaron a pedir carne, y Dios les dio carne, pero juntamente con darle carne, vino un episodio triste de muerte dentro del pueblo. ¿Por qué? Porque el pueblo no tuvo cuidado con quién se juntaba. Así es, Señor. Bendito sea nuestro Dios. Como estamos hablando de la carta de los hebreos, vamos a explicar un poco algo que tenía que ver con este pueblo. Una vez que Dios los sacó de Egipto, los llevó al monte Sinaí. ¿Y qué les dio en el monte Sinaí? Su ley, los 10 mandamientos. Aleluya. Sí, Señor. Alabado sea su nombre. Pero siendo la ley de Dios tan sagrada, Dios le exigió algo al pueblo, le dijo, la ley no puede andar encima de una mesa, ni puede andar en un mueble, sino que le dijo, hazte un arca. Y le dio medidas. Las medidas del arca están en mediciones antiguas que se llamaban codo, vale decir, desde los dedos hasta el codo se consideran 45 centímetros. El arca tenía 2 codos, 45 centímetros por 2 son 90 centímetros. ¿Qué tamaño tenía el arca? Una cosita así. Aleluya. Luego Dios le dio un sacerdocio. Y cuando Dios eligió a ese sacerdote, le dijo, mira, de todas las tribus de Israel, de las 12 tribus de Israel, toma un príncipe, y cada príncipe usaba una vara, y las colocaron delante del Señor toda una noche, y cuando por la mañana fueron a ver esas varas, de las 12 varas había una que había brotado. Una vara seca había brotado. Había echado ramas, había echado hojas, había echado flor y había sacado fruto. Amén. En el curso solo de la noche. Entonces cuando uno mira esas películas que hacen en el cine, ¿cuántos vieron alguna vez en su vida la película Los 10 Mandamientos? ¿Se recuerdan a Moisés con la vara que caminaba?
Una tremenda vara ahí. Pero les voy a hallar a otra realidad. Esta vara que brotó, que echó rama, hoja, flor y fruto, Dios le ordenó a Moisés que la guardara también en el arca. Y recién le dije yo, ¿qué medidas tenía el arca? 90. 2 codos. 90 centímetros. Y en el cine nos ponen una vara como de 2 metros. Es porque hay diferentes varas. Hay una vara que es la vara pastoral, la que usaban los pastores. Y se afirmaban y andaban con ella. Y esa vara tenía en un extremo una perforación y de ahí le introducían un perno, un fierro, de manera que cuando el pastor subía y bajaba cerro, la parte de abajo tenía un metal, no se gastaba, no se destruía, no se hacía pedazo. Aleluya. El hombre podía subir y bajar en lugares escarpados, resbaladizos, tierra suelta, lo que fuere. Pero él tenía una vara que se apoyaba y esa vara tenía un metal por debajo. Entonces esa vara no se destruía. Pero cuando Dios habla de la vara de Aarón, no está hablando de una vara pastoral, sino la vara que usaba Aarón, porque ahí en el desierto había muchos escorpiones. El escorpión es ese bichito que cuando alguien lo toca, enrolla la cola y le pega el picotón en el pie y le introduce veneno. Aleluya. Entonces no está hablando de la vara pastoral, sino que está hablando de la vara que usaba el sacerdote para limpiar el camino. Esa vara que puede tomar cualquier vecino cuando tiene cerca de su casa vecinos descuidados que dejan los perros en la calle y cada vez que uno va a pasar por un camino, en una población, se encuentra con perros que le atacan. Entonces usted no necesita andar con un palo de 2 metros, sino que anda con una vara del porte de la mano, porque no se trata de andar golpeando los animales, se trata simplemente de asustarlos y alejarlos. ¡Aleluya! Aleluya. Y también hay una historia enorme que un día quedé maravillado con mi hermano Juan Nicolás cuando la predicó allá en Nueva Aurora. La preciosa historia del maná. El maná fue la forma que utilizó Dios para alimentar a este pueblo en el desierto, donde no tenían agua, donde no podían labrar campo, sembrar semilla y esperar ahí que la semilla fuera despertada y pudiera traer el fruto. Eso no se podía cosechar en el desierto. Por lo tanto, Dios se encargó del sustento del pueblo en el desierto. Amén. Y llovía cada madrugada, una cosa que era para el pueblo difícil de explicarla. Era como una seda que caía y quedaba atrapada en los matorrales y en muchos lugares, y con el frío de la madrugada se condensaba. Entonces el pueblo
salían en la mañana, en la madrugada, y recogían de acuerdo a lo que cada hogar podía comer, cada familia, cada individuo. Y de ahí sacaban el desayuno, sacaban el almuerzo y sacaban la comida en la noche. Pero ese alimento, ese maná, como usted lo dijo, hermano Nicolás, tenía todos los nutrientes, todas las proteínas, todas las vitaminas, para que el ser humano viviera, se desarrollara, creciera y fuera fortalecido. Amén. Aleluya. ¿Le gusta la historia? Esta historia tiene un lado triste. Es que Dios le dio mandamientos al pueblo y le dijo, mira, esta es la forma como tienes que tomar y preparar ese alimento. Lo que tú estimes que es suficiente para un día de comida, eso es lo que vas a recoger. Lo suficiente para el día. Pero como estaba esta chusma metida entre medio del pueblo, entonces Dios le entregaba un mandamiento por medio de Moisés y la chusma nunca hace caso. Aleluya. Los hijos de Dios son obedientes, Amén. pero la chusma no. Aleluya. Entonces salían y recogían, y para no pensar en venir al otro día a volver a recoger, traían el doble, preparaban la comida del día y el resto lo dejaban para el día siguiente. Pero para desgracia de ellos, ese sobrante que dejaban para el día siguiente producía un mal olor. Dios nos ayude. Amén. Que en nuestras vidas no haya mal olor. Amén. Sí, Señor. Y se aguzanaba. Se convertía en algo asqueroso. Pero aún así, la chusma lo seguía haciendo. Y a veces pasa algo que es difícil de explicar. Esto uno lo vive mucho. Por ejemplo, cuando yo hice el servicio militar, que si en un grupo de 120 personas hay uno que comete algún agravio, el castigo recaía sobre los 120. Un soldado un día se robó un yatagán, ese sable que se pone en la boquilla del fusil, y se lo llevó para la casa. Y cuando hicieron la cuenta en el almacén de material de guerra no estaba el yatagán. Toda la compañía al campo de aporreo, que se llama. Y ahí pasaron las 9 de la mañana, pasaron las 10 de la mañana, las 11 de la mañana. Muchos de los soldados se desmayaban, les metían patadas con bota, le metían castigo con palo, qué sé yo. Y ya cerca de las 12 del día, el infractor levantó la mano y dijo: yo soy el que me lo llevé. Pero había sido castigada toda la compañía. Y eso acontecía en la congregación de Israel. A veces era uno el infractor, o podían ser 10 los infractores,
Pero cuando venía el castigo de Dios, a veces el castigo venía sobre todo el pueblo. ¿Acaso el Señor no puede identificar a una persona? ¿Sí? Por cierto que sí. El Señor sabe cada uno de nuestros pensamientos, nos conoce cada una de nuestras acciones. Las acciones que hacemos en público y las que tenemos en privado. Lo sabe todo. Pero como Él siempre quiere enseñarnos, entonces Él saca lo privado, lo saca a la luz, para decirnos, esto no se debe hacer. $40 años estuvo cayendo ese alimento precioso. David dice en el libro de los Salmos que el hombre comió pan de nobles, Amén. porque era un alimento que caía enviado del cielo. Era como un trigo celestial. Aleluya. Y luego Dios le dice a Moisés, le dice, mira, toma un recipiente y guarda un poco de este maná, lo que normalmente come un hombre en el día, para las generaciones posteriores, para que la gente, las generaciones que van a venir después, lo puedan verlo, ahí decir, mira, aquí está el testimonio de lo que comieron nuestros padres hace 50 años atrás, hace 200 años atrás, hace 600 años atrás. Y Moisés le traspasó a Aarón, le dijo, toma una vasija y pon en ella un gomer de maná y ponlo delante del Señor para que sea guardado para vuestros descendientes. Y Aarón lo puso delante del testimonio para guardarlo como el Señor le mandó a Moisés. ¿Dónde guardaron finalmente este recipiente con maná? El arca. En la misma arca, donde estaban las tablas de la ley, donde estaba una vara seca que había reverdecido, ahí también se guardó el maná. Gloria sea a nuestro Dios. Pero usted puede decir, ¿qué tiene que ver conmigo esta vara? ¿Y qué tiene que ver conmigo este maná? ¿De qué nos sirve a nosotros ahora en el siglo XXI de la era de Cristo estar recordando cuestiones que pasaron hace 3.500 años atrás? ¿De qué nos sirve? Aleluya. Nos sirve y de mucho. Jesús. Porque estos elementos también los podemos interpretar en forma espiritual. Sí, Señor. Pensemos en la vara de Aarón, esa vara seca, que finalmente floreció. Yo creo que es el mejor ejemplo que tenemos de la resurrección. Gracias, Señor. Porque un día estos cuerpos secos, Aleluya. algún día estos huesos secos, Aleluya. va a entrar vida. Amén. Sí, Señor.
para no secarse jamás. Aleluya. Aleluya, Jesús. Gloria sea nuestro Dios. Me imagino los sacerdotes cuando entraban el sumo sacerdote que entraba a ese lugar santísimo una vez al año y se acercaba al arca, y si él la abría, no importa si habían pasado 10 años, 50 años, 300 años, ahí estaba la vara Amén. con sus brotes. No crecía ni envejecía. Aleluya, Jesús. Y salía, llegaba a su casa y se juntaba con su esposa y se juntaba con sus hijos y les decía: hoy entré a ministrar al santuario de Dios y hay algo que me tiene impresionado, que la vara de Aarón ahí está con sus hojas, ahí está con sus flores, ahí está con su fruto. Bien. Y esos hijos que escuchaban al abuelo, que escuchaban al padre, el corazón les salía: oh, cuando sea grande voy a poder entrar a ese lugar. Aleluya. Ver, Jesús. aleluya, lo que Dios un día hizo. Ahí estaba esta vasija que contenía el maná. Ese maná que a las 24 horas hedía, se ponía hediondo y se llenaba de gusano. Ahí estaba este maná por 50 años, por 80 años, por 120 años, por 200 años, fresquito como el primer día. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Gracias, Señor. Aún tenemos maná fresco. Aleluya. Aleluya. Santo. ¡Uh! Gracias, Jesús. Gloria sea nuestro Dios. Gloria. Mi Señor Jesús. Gracias, Hay un evento asiago, triste, que un día Israel salió a la guerra. Nos relata el capítulo 6 del libro de Samuel. Y tuvieron un atrevimiento. Salieron a guerrear contra los filisteos y tomaron el arca y la llevaron al campo de batalla. Y en la guerra fueron derrotados los israelitas. Y el arca cayó en poder de sus enemigos, los filisteos. Y los filisteos, como un tesoro, la llevaron a donde estaba el templo de su dios Dagón. Y colocaron el arca ahí adentro del templo, llenos de orgullo porque habían derrotado al pueblo de Israel. Pero cuando llegó la mañana, fueron hacia el templo y la estructura de ese dios pagano que tenían los filisteos estaba arrodillada delante del arca de Dios. Gloria. Gracias, Señor. Una estructura hecha de metal sólido estaba arrodillada delante del arca de Dios. Aleluya. Gloria. Porque Dios no necesita custodios. Nadie tiene que hacer el trabajo de Dios. Amén. El trabajo de Dios lo hace Él. Aleluya. El apóstol Pablo dijo: si somos desobedientes,
el Señor nos corrige, Es verdad, Señor. pero tenemos que tener cuidado de la corrección del Señor, porque al Señor no le tiembla la mano. Él no es hombre para que se arrepienta. Aleluya. No es hombre para que mienta, ni es hijo de hombre para que se arrepienta. Por lo tanto, cuando Él pide algo, es porque Él ha dado algo. Él no pide algo de tu vida ni de mi vida, pucha, y nos está exigiendo, porque cuando Él tuvo que dar algo, lo dio. Jesucristo estuvo en un madero. Aleluya. Santo. Señor, sí, Señor. Usted se imagina un hombre, pasó 1 hora clavado ese madero, pasaron 2 horas, 3 horas. Después de haber sido flagelado con látigo, con una corona de espina, pasaron 4 horas, 5 horas, y ahí estaba el Hijo de Dios. Pero dice su palabra que se entregó por nosotros Amén. en ofrenda, para que sobre tu vida no viniese un castigo implacable, para que podamos gozar de la misericordia de Dios. Nosotros más que ninguno en el mundo, aleluya, podemos gozarnos. Amén. Dice la palabra del Señor que el que teme, lo sigo perfeccionando. Es verdad. Tenemos que sentir la confianza de Dios. Es verdad. Amén. Tenemos que sentir de que verdaderamente Dios es fiel. Y la única manera de sentir, reconocer que Dios es fiel, es que nos acerquemos con un corazón sincero. Amén. ¿Verdad, Señor? Aleluya. Amén. Nada más. Así que si alguien viene y hace un acto de hipocresía, mire, entre nosotros nos podemos engañar. Entre nosotros podemos fingir. Podríamos hacer cosas desleales. Pero delante de Él, Aleluya. Es verdad. Él conoce la chusma. Es verdad. Aleluya. Él distingue claramente el trigo de la cizaña. Así es. No podemos buscarle de otra manera. ¿Quieres hallar al Señor? Amén. Tienes que buscarlo de todo tu corazón. Amén. Así es. Amén. Estás angustiado, estás enfermo, tienes dificultades, problemas con tu familia. Tienes que buscarlo de todo tu corazón. Si eso está garantizado, me buscaréis Y me hallaréis. y me hallaréis cuando me buscaréis de todo vuestro corazón. Sin fingimiento, dice el apóstol. Con el corazón puro o purificado. Así es. Porque mire, los filisteos tenían el arca ahí, su trofeo. Los príncipes, 5 príncipes de los filisteos, hacían fiestas, hacían banquetes en sus casas porque el arca de Dios estaba allí. Pero se empezó a enfermar el pueblo, le empezaron a salir tumores en el cuerpo. Ciudades enteras, enfermos, desde la cabeza hasta la planta de los pies. Lo que ellos creían que era una bendición se había transformado en una maldición. Amén. Aleluya. Y empezaron entre ellos
a tirarse el arca. No la queremos en este pueblo, se la tiraban a la ciudad vecina. Allá en la ciudad vecina llegaban con espanto. ¿Qué hicieron? Trajeron esa arca de los hebreos para acá. La tierra se empezó a llenar de ratones. Yo sé que usted entiende esto. ¿Habrá un bicho más repugnante que el ratón? A mí no me gustaba tener gato en la casa. No, porque por el tema del asma, el pelo de los bichos a uno lo maltrata. Pero como vivo cerca de una quebrada, a veces teníamos ahí en una compotera, teníamos unas frutas, y uno en la mañana iba a tomar una fruta y esa fruta estaba así, Roida. comida por esos bichos. Y miraba usted y sobre la cubierta habían Ese es. ese de esos bichos. Hermano, pero produce una cosa tan terrible, una cosa tan asquerosa. Y la tierra de los filisteos se comenzó a llenar. Vino sobre esa nación una ruina que tomaron, hicieron una convención entre ellos. ¿Qué podían hacer? ¿Dónde estaba la solución? Y llegaron a la solución de devolverle el arca a los hebreos. Aleluya. Y según el consejo de los sabios de los filisteos, para poder redimirse de todo lo que vivían como nación, hicieron unos ratones de oro, unos tumores de oro, y pagaron un precio, y dijeron: cuando el arca regrese a Israel, si estas plagas se terminan, vamos a conocer que era la mano de Dios contra nosotros. Y enviaron el arca no a la manera como lo tenía establecido la ley judía. Ellos hicieron un carro nuevo y pusieron 2 vacas ahí para tirar el carro, y las vacas tomaron el camino hacia una ciudad que se llama Bet-Semes. Esta ciudad de Semes era una ciudad cananea que estaba en la frontera de 3 tribus de Israel. Y cuando Dios le dijo a Israel que ellos tenían que tomar la tierra de los cananeos, se despreocuparon y se pusieron a vivir, y no exterminaron esta ciudad de paganos, sino que ellos quedaron viviendo juntamente con los paganos y volvieron a caer en el mismo error de los israelitas que estuvieron allá en Egipto, o de los que estuvieron en el desierto. Vino lo que se llama la contaminación. Aleluya. Y el arca venía hacia esa ciudad, y salieron los habitantes de esa ciudad a recibir el arca. Se alegraron cuando vieron el arca de Dios, pero tuvieron la irreverencia de levantar su tapa para mirar a su interior. Y vino de parte de Dios una sanción tan grave que murieron 50.000 hombres
de esa ciudad. ¿Cuál fue su delito? Mirar. Mirar. Haber abierto la cubierta del arca para mirar adentro. $50.000 hombres murieron por ese atrevimiento. Pero no nos dice la Escritura que ellos hayan tomado algo. No dice que metieron la mano adentro del arca y sacaron las tablas de la ley, o sacaron el recipiente con el maná, o tomaron la vara de Aarón. Sino que por el solo hecho de haber abierto la cubierta, cayó la ira de Dios sobre ellos. Si yo le dijera hoy, no sé si usted me lo creería, si yo le dijera hoy que las tablas de la ley en las cuales escribió Dios siguen intactas, ¿usted me creería? Si yo le digo que las tablas de la ley que Moisés preparó y en las cuales Dios escribió en el monte Sinaí están intactas, ¿me creerían? Gracias, Señor. Si les digo que ese recipiente de maná todavía está intacto, ¿me creerían? El Señor Jesús le dijo a una iglesia en el libro de Apocalipsis, les dijo, el que venciere. Aleluya. Daré el maná escondido. Aleluya. Al que venciere, Gracias, Señor. yo le daré a comer. Maná escondido. Aleluya. Aleluya. Gloria. Al que venciere, yo le daré a comer Sí, Señor. del maná que está en esa arca escondido. Aleluya. Alabado sea el nombre de Gracias, Jesús. Señor. Cuando el Señor nos lleve triunfantes a su presencia, vamos a conocer a Cristo radiante. Yo tengo la costumbre que cada vez que muere un familiar, un amigo, un hermano, quien sea, me acerco a la tapa de la urna y veo en qué estado quedó su rostro. Hay gente que queda con su rostro afligido. Hay otros que tienen una facción de su rostro en los cuales hay paz. Pero cuando estemos allí delante de Cristo, van a resonar sus palabras en nuestros oídos. El que estuvo muerto, y he aquí que vive por los siglos de los siglos de los siglos. ¡Amén! Oh, santo. Va a ser semejante a esa vara que los hijos de Israel, que los sacerdotes podían mirar y podían ver esa hoja y no tenía ninguna explicación cómo una hoja podía resistir 500 años. Pablo dice que Cristo resucitó para nunca más volver a morir. Aleluya. Gracias, Jesús. Y a lo mejor usted no lo comprende, pero el Señor nos ayudará un poquito más esta tarde. Cuando celebramos la cena del Señor, partimos el pan y tomamos la copa, tal como lo hicieron nuestros hermanos
hace 50 años atrás, hace 100 años atrás, hace 500 años atrás, hace 2000 años atrás. Y seguimos teniendo la misma fe, Amén, Jesús. la misma confianza, Yes. que estoy cenando con el Señor. Ya. Porque cenamos con Él en dos maneras, con un pan físico y un pan en el Espíritu. Amén, Jesús. Porque tomamos el vino con Él de dos maneras, un vino físico y un vino en nuestro espíritu, que nos acerca a Él, que nos pone delante de Él, que nos hace uno con Él. Aleluya. Diego, por favor. Gracias. Por eso creo los apóstoles cuando comprenden esto, cuando en ellos se va mostrando la gloria de Dios a través de todos estos siglos, dice, acerquémonos a Él con corazón sincero. Esa es la regla que rige a través de todos los siglos. Si alguien se quiere acercar al Señor, tiene que hacerlo tal como lo hicieron los antiguos, tal como se ha hecho siempre, con un corazón Sincero. sincero. Amén. Así es. O sea, cuando nosotros hemos cometido infracción y hemos pecado delante de Dios, nosotros tenemos que venir ante sus ojos y ante sus plantas, y nuestra oración tiene que ser sincera. Señor, te he ofendido, Señor. He hecho lo malo delante de tus ojos. ¿Por qué David fue perdonado? Porque David dijo, he hecho lo malo delante de tus ojos. Entonces Dios no se puede contener cuando ve un corazón sincero. Atesórelo, Amén. atesórelo. Aleluya. Usted no viene a agradar a los hombres. Usted llegó a la casa del Señor. No estas paredes, no este cielo y este piso, sino la casa espiritual donde nos congregamos. Donde cada uno de nosotros es una piedra de este edificio. Cada uno de nosotros es una piedra viva en este Amén, edificio. Jesús. Sin honra, sin conocimiento, que no valora lo que Dios hizo, porque la tumba nunca valoró lo que Dios hizo. Cuando empezó el incendio en el campamento, Moisés fue a la tienda de Dios, se arrodilló en el suelo y derramó su corazón delante de Dios. Porque Moisés no podía aceptar que la ira de Dios viniese sobre el pueblo. Moisés quería el bien de la nación. Y le dijo un día, Señor, si esta va a ser tu actitud con el pueblo, quítame la vida. Él no estaba dispuesto a ver
ver el azote de Dios, porque el azote de Dios es terrible. Si algo queremos conocer el bien de Dios. Esa fue la palabra que David dijo un día. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Y puedo decir que llevo más de 40 años en la casa del Señor, viendo su misericordia sobre mi vida. Por tanto, no temeremos. No hay reuniones más hermosas, no hay momento más glorioso que cuando celebramos la mesa del Señor. Amén. Sí, Señor. Amén. Qué hermoso. Pero no tenemos que exigirle a nadie, y tenemos también que decirle que de la mesa del Señor hay que tener una condición para participar de ella. Necesariamente hay que estar lavados. Amén. Hemos sido lavados primero por el bautismo, Amén. hemos sido lavados por su palabra, Amén. pero son los requisitos. Si alguien quisiera participar de la mesa del Señor y no ha recibido el bautismo en las aguas, no se trata, hermano, de complacencia, lisa y llanamente no lo puede hacer. Amén. Se necesita un corazón nuevo. Así es. Acerquémonos con corazón sincero. Repita conmigo. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Jesús dijo: este pan es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Así es. Hacer esto en memoria de mí. Así es. Tenemos que acercarnos creyendo que es así. Así es. Mantengamos firme, sin fluctuar, aleluya, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió.